A pesar, a pesar de que nosotros entendemos la construcción de ciudad, y al hablar de ciudades lo que se nos viene a la mente es esto que puede ser emblemático. Esta imagen que está tomada en Puebla, el día que vayan, súbanse al teleférico, allá por los fuertes, y es lo que van a ver. Van a ver este paisaje, que es muy bonito. Finalmente, la construcción de ciudades, siempre me preguntan, ¿cómo que entornos, ustedes diseñan ciudades seguras y ya están las calles y ya están los edificios? La construcción de ciudad la hacemos con las relaciones sociales y el uso que le damos las personas al parque, a la plaza, a la calle, es decir, ¿qué sentido le damos a nuestra ciudad, a nuestro espacio público? ¿Qué retos tenemos hoy día? Importantes, tener las ciudades conectadas. Y no estoy hablando solamente de la internet, aunque hoy, por todo lo que viene ocurriendo desde el año 2020, por la presencia del SARS-CoV-2 con la COVID o el COVID, finalmente tenemos que estar conectados y ya, bueno, también ya hay una bandera y ya también es considerado. Dentro de las evaluaciones de la Coneval y de otras agencias internacionales para una cuestión de pobreza o no, o de vulnerabilidad o alejamiento, marginación, el contar o no con conectividad a internet. Ojo con eso. Entonces deben de considerarlo también. Pero esta conectividad tiene que ser conectividad social. ¿Por qué? Porque tenemos una corresponsabilidad ciudadana, pero yo les voy a hablar de la corresponsabilidad social y de la reconciliación social. ¿Sí? No podemos quedarnos nada más con que, es participación ciudadana o participación comunitaria. Hablamos de una participación social donde desde los más pequeños, los niños y las niñas, tienen voz y deben de tener voto también. Y me refiero no a las elecciones políticas, sino a cómo quieren sus entornos, cómo quieren su parque, cómo quieren su escuela, cómo quieren su calle, donde está ubicada su casa, etcétera. Por lo tanto, tenemos que buscar disminuir estas brechas sociales y digitales. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es nuestro panorama de las ciudades? Bueno, es el 80%, es decir, toda esta mancha urbana que viene creciendo en todos los municipios del país y en otras ciudades del mundo, por supuesto, el 80% de la población mundial y de la región latinoamericana también, por supuesto, está en estas ciudades. Pero además, las ciudades no han sido todavía del todo adecuadas en su estructura para ser incluyentes y ser sociales, perdón, considerando personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad visual, auditiva. ¿Por qué? Porque existe el mobiliario urbano para todo ello también. Entonces tenemos que ver las necesidades que tenemos las mujeres y las niñas, que son distintas, hasta subirnos al transporte público, es importante considerarlo como un espacio público. También, cómo es que hay también la cuestión de minorías sexuales que tenemos que tomar en consideración con estos grupos o sectores, grupos etarios, si se hablan etarios por edades, por una cuestión de preferencia sexual, cuestiones de género. El género, no se les olvide que es un rol social. Y hablar de género no solamente es hablar de violencia hacia la mujer. Tenemos que hablar también que hay hombres violentados y hay rol masculino y femenino. La preferencia sexual es otra cosa. Hablamos del rol que se tiene socialmente y la construcción que le hemos dado para ello. Entonces, yo les recomiendo, y si gustan, les puedo hacer llegar el manual para la planificación y el diseño urbano con perspectiva de género que fue publicado por el Banco Mundial. Entonces, para trabajarlo en las diferentes comunidades. Debemos también considerar que el espacio urbano o el espacio público determina cómo organizamos nuestra vida en comunidad, es decir, nuestra vida social, es nuestro escenario. Por eso les digo que ahí es donde construimos las relaciones y donde va a tomar otro sentido, otro valor cultural, el que le vamos a dar a ciertos espacios, entre ellos los parques, por supuesto, que refleja y reproduce estereotipos de género con los que hemos crecido y convivimos. ¿Por qué nos han puesto todavía el rol a las mujeres
que nos tenemos que encargar de los hijos y que la educación nada más se nos queda a nosotros cuando también los hombres son corresponsables, ¿no? De todas estas labores y toda la familia, el entorno familiar es importante, es la principal organización. Y tenemos que hablar también del enfoque, hoy el término de resiliencia lo escuchamos mucho por todas cuestiones económicas que han pasado por toda la presencia del SARS-CoV-2 y todo lo que ha dejado el año 2020 para todos en el mundo. No estábamos preparados para ello. Bueno, pues, ¿cuáles son los pilares de una ciudad resiliente? Resiliencia quiere decir que nos adaptamos a los cambios y salimos de manera en conjunto, prácticamente nos adaptamos y salimos adelante con nuevas áreas de oportunidad, adaptándonos al nuevo entorno y abriendo áreas de oportunidad, ¿ok? Debe de estar el enfoque humano, al centro debemos de estar las personas, debe ser participativo, es decir, la opinión de todos nosotros como habitantes y o visitantes de un territorio, porque vamos a los centros comerciales, porque nos trasladamos a un centro escolar, esperemos ya pronto, ahora por las cuestiones de vacuna, etcétera. Somos visitantes y somos también habitantes de territorios. Hacer inteligencia territorial, es decir, ustedes cuando están trabajando en sus parques cooptan información y adquieren información geoespacial. Ustedes hacen análisis geoespacial porque ubican en dónde está el parque, entre qué calle y qué calle, en qué parte del parque está pasando algo, dónde deben de darle mantenimiento, dónde puede haber problemas, etcétera. Ustedes hacen un análisis geoespacial del entorno. Entonces, por eso les digo, considérense expertos, de verdad, y los felicito por ello. Equidad, el derecho a la ciudad que todos tenemos y está salvaguardado, y tenemos un derecho urbano que también existe. Y hoy ya hay una tendencia también de estudios para hablar de los derechos urbanos, es decir, las urbes con todas las necesidades humanas. Y la perspectiva de género, que yo les comentaba, que la vivimos y la disfrutamos de diferente manera los hombres y las mujeres. Para ello debemos de hacer un mapa real del espacio donde hacemos una auditoría del espacio público y de hecho también con mucho gusto a través de Parques Alegres, por supuesto, de Caro y de Memo y todo, les puedo compartir un cuestionario que tenemos con la metodología para hacer una auditoría del espacio. Porque van a adquirir esta información de percepción de seguridad o de inseguridad, dependiendo de lo que estén viendo, de violencia, de victimización, dónde hay más víctimas, de confianza institucional y social, es decir, dónde hay vecinos o locatarios o empresarios que están dispuestos a ayudar a otras personas que transitan, aunque no las conozcan, ¿no? Podemos ir viendo esas fortalezas en el espacio y es donde vamos haciendo sinergias con otros grupos sociales. Análisis de los factores de riesgo y manifestaciones de la inseguridad, la violencia que existe, y todo esto se hace a través de mapas, ¿no? Y se cruza la información con las capas. CEPTED rápidamente, estos son sus 5 principios de primera y segunda generación. Es la metodología líder en el ámbito mundial para diseñar espacios seguros, ciudades seguras, y en ella están inspiradas otras metodologías como lo puede ser placemaking, teoría de las ventanas rotas que nace hacia los 80s, aunque en los 60s existe el primer experimento de la ventana rota para que nazca esta teoría. Son teorías hermanas por la tendencia de estudios de la arquitectura, pero ahorita les voy a hablar que desde 1920 se viene gestando el conocimiento para lo que hoy conocemos como prevención del crimen a través del diseño ambiental. Tenemos la vigilancia natural, que somos todos vigilantes del espacio. Y la premisa es ver y ser visto. Eso es lo primero para sentirnos seguros, que nos vean y que veamos. El reforzamiento territorial, es decir, el lazo afectivo que tengo con la colonia, con ese espacio. En este parque crecí, en esta colonia crecí, crecieron mis padres o mis abuelos fueron los fundadores de tal o cual barrio. Entonces tenemos ese lazo afectivo por el espacio.
el control de los accesos, el control natural de acceso, esa apropiación que hacemos nosotros, que lo tomamos como entrada y como salida de la colonia, del mismo parque, de una zona industrial, de una zona escolar, de una zona corporativa, de zona de comercio, ¿no? De restaurantes. Luego tenemos por secciones calles que pueden ser taquerías, etcétera, bares, ¿no? Entonces podemos ir catalogando los territorios. Tenemos la mantención, que así se le tradujo en su momento, pero es mantenimiento para nosotros en México, este mantenimiento del espacio, pero sobre todo la estrategia tiene que ser sustentable, es decir, que a pesar de que no haya recurso económico del gobierno, de la asociación civil, los vecinos hagan las actividades y hagan sustentable al paso del tiempo la estrategia, es decir, se apropian del espacio público, entre ellos el parque. La participación comunitaria, que como les decía, nosotros ya hoy hablamos de la participación social porque incluimos a los niños. Nos encaminamos un poco a hacer esta parte de justicia social, empoderando al ciudadano, es decir, de verdad, tomémonoslo en serio. Nosotros podemos llevar y pedir la solución a nuestros representantes gubernamentales, pero nos tenemos que organizar. Tenemos que hacer comunidad, tenemos que hacer esta parte fuerte de ciudadanía para poderlo solicitar. Entonces, estas fotos que ven aquí, la foto que ven del lado derecho, pues se llama marcha exploratoria de seguridad. Vamos viendo cuáles son las necesidades que tienen las personas dentro del espacio, desde pavimentación, iluminación, poda, el que haya una cancha tal vez de juego para los niños o de skates, etcétera. Es decir, tenemos que ver y analizar sobre todo por grupos etarios, es decir, cuántos niños, niñas, ancianos, personas con discapacidad motriz, visual, auditiva tenemos para poder tener el espacio adecuado para que todos convivan y sea incluyente. A mí me da mucha risa, honestamente les digo, risa y coraje al mismo tiempo, que solamente nos ponen las guías para débiles visuales casi siempre en los centros de los municipios, ¿no? Y pues normalmente no viven ahí las personas, ¿ok? Y también piensen en sus parques, ¿no? De juegos para niños. Parques no solamente es igual a niños, hay colonias y hay barrios donde pues ya por la edad de la misma colonia ha ido creciendo y por supuesto las personas también. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues no se ocupa porque solamente hay juegos para niños. Entonces debiera haber otras cosas para que lo utilicemos los adultos, etcétera. Este es un ejemplo de la vigilancia natural y cómo nos da un espacio la sensación de temor. Es el mismo espacio, la fotografía tomada en la mañana y en la noche, ¿no? Entonces, en la noche, pues no me invita a caminarlo, alguien puede estar escondido, me pueden asaltar, etcétera. Alguien se puede esconder en la obra que vemos en las fotografías de abajo, ¿no? En esa obra ahí no terminada, en el Estado de México, se han llegado a encontrar hasta cuerpos de mujeres que han sido desaparecidas, desafortunadamente, que en su momento fueron desaparecidas y que cuando aparecen muertas, violadas. Tristemente, el Estado de México es uno de los estados con más violencia de género, ahí sí hacia la mujer. Reforzamiento territorial, mucho nos ayuda, sobre todo la parte de las iglesias o de los templos, no importa la religión, y también el que escuchemos a los jóvenes de las tribus urbanos o pandillas que conocemos, ¿no? Entre ellos los grafiteros, algo nos tienen que expresar, pero hay de grafitis a grafitis, ¿no? Vemos una pared con grafiti de suaje, solamente firmas, y del otro lado vemos un grafiti que sí tiene un suaje, pero un suaje artístico y que además le está dando identidad al barrio, a la colonia, y son muy territoriales y cuidan su espacio, entonces hay que escucharlos. Lo que les decía, el mantenimiento, aquí vemos que esta pared verde de la parte de arriba de la fotografía del lado izquierdo, no hay banquetas, ¿qué creen? Y es una escuela, y no hay banquetas, no se privilegió al peatón. Entonces son pequeños ejemplos para que ubiquen lo que nos podemos encontrar, ya que es poco tiempo, ya después si me invitan les puedo dar una plática ya después principio por principio y para que conozcan un poco más con mucho gusto. Este es un control natural de accesos en un clúster en Tijuana, ellos por la inseguridad se encierran, pero ¿qué creen? De la puerta de esa reja blanca que se ve allá en los carros en la esquina del lado izquierdo, tienen que caminar 700 metros que
por la visión de la foto es donde yo estoy parada tomando la foto, que es donde está la parada del camión. Entonces le tienen que dar una vuelta completa, entonces con todos los riesgos que esto implica, pues hacen este control de acceso y entre ellos van poniendo vigilantes, ¿no?, al espacio. También existe, por ejemplo, hemos trabajado manuales con, como ejemplo, la agencia USAID de Estados Unidos, donde hay un manual de colección de violencia de género, un modelo de ciudad segura para mujeres, tiene la metodología CERTED incluida, saber dónde estás, que te vean, que seas escuchado, que seas escuchada. Entonces tenemos que caminar mucho a las calles y aprender a entrenar el ojo, poder escapar, obtener auxilio, saber dónde estamos situados, luego nos perdemos y queremos apostarle a tener todo en el celular, ¿no? Con estas nuevas aplicaciones que nos dicen dónde estamos ubicados. Hay que poner mapas de las colonias, mapas del espacio, del parque, que si es un parque grande, qué puedes encontrar en él, etcétera. Y debemos de actuar en conjunto, es decir, en comunidad para podernos desarrollar. Este es un mural que al final hicieron los hijos y mujeres en Mexicali y nos ponen esto, que finalmente la humanidad posee dos alas, una es el hombre, una es la mujer, y hasta que no estén igualmente desarrolladas, la humanidad no va a poder volar. Entonces, eso nos habla de la igualdad y de la equidad que se busca entre hombres y mujeres. Consideramos también con la metodología la nueva agenda urbana. ¿Por qué? Porque trabajamos con todo lo que es la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Entonces se trabaja mucho con ONU Mujeres, que también tiene este toque de género dentro de las 175 actividades que se ponen a realizarse en esta nueva agenda urbana para el futuro de las ciudades. La metodología prevención del delito o del crimen mediante el diseño ambiental hace transversalidad principalmente con estos objetivos de desarrollo. El 3, que es bienestar y salud, igualdad de género, industria, innovación e infraestructura, la reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, paz, justicia e instituciones sólidas, así como alianzas para lograr los objetivos. Entonces, nos van dando la pauta de cómo debemos de trabajar en conjunto para que logremos tener esta comunidad, de tener este sentimiento de vecindad, de buenos vecinos, de que nos apoyemos y que, por supuesto, nos va a representar seguridad. Debemos de cambiar el paradigma de la seguridad. Debemos de caminar hacia la seguridad humana. Y la seguridad humana, lo que les decía, son las necesidades de nosotros. Necesitamos tener casa, hogar, vestido y sustento, decía mi abuelita. No es lo mismo tener casa solamente a tener un hogar, ¿no? Tener derecho a la educación, que vayamos a la escuela, sobre todo cuando somos jóvenes, cuando somos niños, que tengamos un trabajo digno, que tengamos una vivienda digna, etcétera. Entonces, hacia allá son estas necesidades y también las psicoemocionales, la autorrealización con todo lo que esto representa para obtener mis necesidades fisiológicas, es decir, las físicas y las de alimentación, salud, por supuesto, pero la emocional, que es el reconocimiento, ¿no?, de los grupos sociales a los que pertenezco, es decir, en mi trabajo, en la escuela, en mi comunidad, con los que estoy haciendo comunidad, como puede ser con Parques Alegres, el que me reconozcan y reconozcamos a otros, eso nos eleva mucho la autoestima y es uno de los factores que hay que trabajar mucho en sociedad, porque si no, entonces generamos conductas antisociales y por eso podemos tener muchas veces jóvenes, niñas, adolescentes violentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la seguridad de las personas en sus vidas es igual a una salud social. Y si logramos tener esta salud social donde también tenemos una salud mental, esto se convierte en salud pública. Y créanme que dentro de la salud pública está la bioseguridad. También nosotros desde el año 2019 empezamos a trabajar una tercera generación académica de CEPTE, donde ya veíamos la bioseguridad antes de que apareciera la COVID, que así le llama la OMS a la enfermedad, que el virus es el SARS-CoV-2, por supuesto, pero que finalmente
hay otros virus, hay otras bacterias y mueren más niños por enfermedades del estómago diarreicas que por el COVID. Y quiero decirles que la metodología que les comento hoy tiene una norma ISO. Les comento rápidamente qué es. Un ISO es una norma a nivel mundial, fue revisada por más de 70 países para homologar su forma de trabajo, es decir, nada más para que se den una idea de por qué es la metodología principal para la recuperación de espacios públicos, incluyendo parques, porque tiene evidencia científica y es aprobada por comités colegiados en más de 70 países. Y esta organización mundial en enero de este año, publicó el estándar ISO 22341, donde nos ponen las guías que hay que seguir y tiene relación con otras normas ISO de gestión de riesgos que ahorita les comento rápidamente. Esta es la línea del tiempo del conocimiento para lo que hoy tenemos como CEPTED. Hablamos desde Escuela de Chicago y todo lo que hubo en su momento en esa ciudad con mucha violencia, cómo cambiaron desde la arquitectura, se cambia el entorno, las calles, la planificación urbana por las cuestiones de delincuencia e inseguridad. Va apareciendo Jane Jacobs a los años 60 y van apareciendo varios teóricos, Oscar Newman, Ray Jeffrey, que ahí si se fijan viene lo que es precisamente CEPTED, Crime Prevention Through Environmental Design, que es el quien acuña el término. Vamos a tener geometría del crimen, vamos a tener otras más, prevención situacional, etcétera, hasta llegar hoy día. Tenemos diferentes estándares en diferentes partes del mundo, pero tenemos desde el SAT, por supuesto, todo lo que se llama seguridad en cadena de suministro. Este ISO se encarga del traslado de productos, de servicios, de analizar cómo se da todo esto. ¿Y qué creen? Tenemos un común denominador para todo lo que son las normas ISO que se hacen en territorio. Y CEPTED analiza los territorios, analiza carreteras, dónde están los puntos de amenaza, de riesgo, dónde hay inseguridad, qué es lo que pasa, qué hace falta, por qué se dan atracos o por qué hay levantamientos de personas o por qué por esas son rutas para inmigrantes. Es decir, las diferentes problemáticas y causas sociales se pueden analizar perfectamente bien con esta metodología porque analizamos el espacio, el territorio, es decir, esta inteligencia geoespacial de la que yo les decía, la trabajamos. Entonces voy cerrando, ya para que me vayan preguntando, tiene correlación con estas otras normas ISO principalmente, que nos habla de la seguridad social, que nos habla de la sostenibilidad, por ejemplo, la 37.120, la sostenibilidad de las ciudades y las comunidades, la que tenemos aquí abajo, la 31010, que dice Risk Management, son los riesgos que nos dan cómo analizar, qué técnicas tenemos que utilizar para analizar los riesgos. La 31.000 nos da una metodología específica que unida con CEPTED se fortalece enormemente para los indicadores y nos dice cómo hacerlo para gestionar y sobre todo darle tratamiento al riesgo para que no se convierta en una amenaza y por supuesto en un delito. Por ejemplo, tenemos un espacio donde normalmente las personas se ponen muy agresivas o bien llegan, golpean, roban, etcétera. Entonces, algo está pasando en ese espacio, hay que gestionar el riesgo. ¿Cuánto cuesta económicamente? ¿Qué se debe de hacer? ¿Debo poner policías? ¿Debo poner un control de acceso? ¿Debo poner cámaras de videovigilancia? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué debemos de hacer las personas del territorio para que esto funcione? Y se hace desde la ISO o la norma internacional 31.000-2018. Y créanme que empata perfectamente bien con la metodología que nosotros trabajamos. Nube de los sueños. Yo les decía, los niños y las niñas no pueden ser representados, es decir, sí lo hacemos los padres, ¿no? Yo digo que mi hijo tiene frío aunque él tenga calor y le pongo el suéter y que se calle, ¿no? Entonces, sí, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Los niños están menos prejuiciados. Entonces, se hace algo que llamamos nube de los sueños, que son talleres de dibujo,
donde ellos expresan sus sueños, pero también sus miedos. Este es un dibujo de un niño, ya de un niño adolescente, más bien de secundaria, donde vivía mucha violencia en su casa. Nos gustó mucho, analizamos lo que analizamos para que recibiera apoyo, por supuesto, desde la escuela con las cuestiones institucionales, pero ¿qué creen? Logramos que se hiciera un mural y ¿qué creen? Miren, aquí está, no violencia, y está plasmado su dibujo. Ese niño, si no se le hubiera dado un tratamiento al riesgo de que se convierta y crezca su ira porque no fue atendido, porque no fue escuchado y se convierta en un delincuente, en un matón, posiblemente, en un agresor, lo canalizamos y tratamos el riesgo. Es a lo que me refería con tratar las conductas antisociales. Al darle el tratamiento con la detección con el ISO 31000, podemos detectar todo esto y cómo vamos a tratar esos riesgos. Entonces ya hay formas, créanme que muy estandarizadas, que suenan rimbombantes los términos, pero en estricto sentido es una matriz que tenemos donde tenemos que especificar, describimos el hecho, qué se hizo, cómo se hizo, quiénes participan, quiénes deben participar, cuánto económicamente nos representa si no lo detenemos y si eso puede crecer, qué puede ocasionar. Así de sencillo, ¿eh? Créanme que no es, por eso les digo, suena muy ribombante, pero tampoco es tanto. También me llama mucho la atención, por ejemplo, este dibujo de un niño en un taller de dibujo que lo hicimos en 2019, donde vemos que en la parte de arriba vemos un niño que se cae de una patineta, que tiene sangre. Él vio por un asalto que no hubo un policía que no se pudo frustrar ese asalto y todo, que quisieron intervenir, se salió un tiro y un amiguito de él se espantó por el ruido, cayó y pues que murió el amiguito y este niño pues quedó muy traumatizado y había que expresarlo y canalizarlo, etcétera. Entonces a través de su dibujo es, queremos más luz, quiero que esté el policía, quiero baños limpios, ¿no? Quiero que haya gente, pero ¿para qué? Para que mi amiguito estaría vivo si eso no hubiera, si eso hubiera estado en el espacio público, ¿no? Entonces vemos esos factores responsables del delito y de la inseguridad. Y se detectan fácilmente, pero siempre acompáñense y ayúdense de psicólogos, de tanatólogos, etcétera. Entonces, como les decía, vemos un miedo, pero también vemos un sueño. En Tijuana, pues les gusta también el béisbol, así como también les gustan mucho ahí en Culiacán, ahí con ustedes. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un parque de béisbol que quieren, una cancha de béisbol, quieren fútbol, ¿no? Quieren que esté verde porque es una zona muy árida, Tijuana, por ejemplo. Aquí estos niños estamos haciendo el taller, vean sus caritas, ¿no? De felicidad, si le ponen más color y cómo lo expresen, sobre todo es importante considerarlo. Y nos permite hacer la planificación urbana también, cómo lo expresan. Nadie puede representar a los niños sin preocuparse realmente por escucharlos. Hay que consultarlos. Y créanme que las propuestas que ellos nos dan son de lo más enriquecedoras y luego hacemos talleres de maquetas participativas para que vean cómo quedaría, ¿no? Se manda a imprimir en plotter el territorio y para que se vea. Mis conclusiones, hay que preguntarles a los habitantes del territorio o a los usuarios del parque, de las calles de la colonia, involucremos desde la realización de las propuestas. En CEPTED, si ustedes, si hacemos un día, que yo espero que sí me inviten a que hagamos una intervención juntos, se tiene que trabajar desde el diagnóstico con el que habita el territorio, con el que lo usa, es decir, tienen que participar desde el diagnóstico, la cuestión de todo el análisis para el diseño de la solución, la implementación y la evaluación. Son 4 etapas básicas que tenemos que cubrir con CEPTED. ¿Por qué? Porque somos corresponsables. Tenemos responsabilidades. Queremos exigir y exigir a las autoridades, pero no quiero hacer nada, ¿no? Entonces, luego por omisión, puedo cometer un delito por omisión. Si alguien, hoy es más fácil que alguien tome un video si están asaltando a alguien, si le están robando, a querer apoyar, por lo menos en hablarle a la patrulla a ver si llega, o chocarle, ¿no? Dar el factor sorpresa y que se vayan los malandros, etcétera, ¿no? O hemos perdido esa empatía.
Hay que apropiarnos de esos espacios seguros. Nos tenemos que dar la oportunidad de reconciliarnos, de conocernos, de que si me peleé contigo porque no levantaste las cacas del perro y nos dejamos de hablar, bueno, pues volvámonos a saludar, ¿no? Combatamos la peor de las violencias, que es la indiferencia, y demos la oportunidad de volver a platicar con nuestros vecinos, y va a ser la única manera en que nos reconciliemos, volvamos a ser comunidad y tengamos los espacios más seguros. Aquí yo les dejo mis datos, por si me quieren escribir, esas son mis redes sociodigitales, mis redes sociales, Facebook, Twitter y todo, con mucho gusto. Ahí van a encontrar material, van a encontrar algunos tips que damos, etcétera. Y con mucho gusto quedo a sus órdenes y abro en este momento el micrófono, o bueno, más bien con lo que diga Caro y Anel, para que pasemos a las preguntas. Muchas gracias. No sé, Caro o Anel, no sé quién. Listo. Una disculpa, se me trabó aquí no te apures. Pantalla. Ok, ya estamos entonces ahorita en la sesión de preguntas y respuestas. Anel, ¿tenemos alguna pregunta ya en el chat? Igual todos aprovechen este tiempo para escribir sus preguntas en caso de que tengan alguna duda sobre todo lo que nos platicó en estos minutitos, en estos poquitos minutitos que tuvo Mercedes. ¿Tenemos alguna pregunta, Anel? Aquí parece que tenemos una. Hay una pregunta aquí de Rocío Rojo. Dice, bueno, a nosotros como vecinos nos gustaría saber si se pueden poner cámaras en la entrada de nuestro fraccionamiento enlazadas con la policía municipal. Ok, yo en primera instancia les diría, la videovigilancia es buena, pero hay que saberla poner. ¿Qué vamos a querer observar? No solamente en la entrada de fraccionamientos, por supuesto, y ahí pueden tienen que acercarse con las autoridades municipales, pero también con las estatales, para lo que es el C3 y el C4 o C5, dependiendo el nivel que tengan, que es el centro de control, comando, respuesta inmediata, etcétera, que tienen las autoridades de la policía, tanto estatal y municipal. Y por supuesto, que pueden conectar las cámaras, de hecho a ellos les ayuda para monitorear, lo cual no significa que si ellos observan algo de manera inmediata van a acudir o resolver, pero sí ayuda porque ya están observando también la policía y ellos también tienen una grabación, pero deben de acercarse como sociedad condominal o como vecinos organizados a solicitar. Ok, muchísimas gracias, Mercedes. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Anel? Sí. Anel, ¿nos ayudas, por favor? Sí, aquí nos menciona Jorge Arriola. ¿Cómo se lograría tener espacios más verdes y libres de toda violencia? Ok, aquí, ojo, quien les diga que para hablar de que libre de toda violencia, ojo con esto, quien les diga que radica el 100% el delito, la violencia, les va a mentir. Se controla. Erradicar al 100% es muy difícil. Simple y sencillamente porque hay hasta factores hoy donde hay una violencia visual. ¿Y cuál es una violencia visual? Y que tú dices, bueno, pero yo a lo mejor económicamente estoy mejor y hay un fraccionamiento de un poder adquisitivo más alto al lado de una colonia que está más vulnerable y le pasas el carro del año y te andas bien vestido, es una violencia visual para el otro. Y dices, pero yo tengo el derecho de vestirme así. Sí, pero el otro lo toma como violencia. Entonces, ojo, por eso hablar de libre de toda violencia, debemos de ser cautos. ¿Cómo tener espacios más verdes? Tiene que ver mucho con el mantenimiento, es decir, con la vegetación que vas a poner por clima, con que se ponga óptimamente, con que haya una poda y el mantenimiento y la sustentabilidad. ¿Quién se va a hacer cargo? Si solamente le vamos a dejar a cargo el espacio para que sea verde, en este sentido, a la autoridad municipal, pues ahí les encargo que los parques pues ya estarían todos, ¿no? Y ustedes lo saben, ¿no? No existirían los parques tan bonitos como han recuperado ustedes algunos. Ahora, pueden también en las grandes ciudades como en la Ciudad de México, hoy por ejemplo hay incentivos para las azoteas verdes o las paredes verdes,
¿no? Entonces es dependiendo de lo que se encuentra y la organización. ¿Puedes tener espacios más verdes? Por supuesto que sí, donde vas a encontrar aquellos vecinos que sean afines y tengan esta meta, y libre de toda violencia tiene que ver con esta parte de actitud, de no ser indiferente, empezando por no ser indiferente. Esa es una violencia. No le hablo, pues no lo estoy agrediendo, pero no, simplemente no le hablo, no le contesto, ¿no? Etcétera. Entonces es esa indiferencia. Tenemos que cambiar nuestra actitud de estar disponibles para querer empatizar con los demás. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Anel, ¿tenemos alguna otra pregunta para Mercedes? No, por el momento no tenemos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien del público que nos acompaña les gustaría abrir el micrófono para comentar, hacer un comentario o bien hacer una pregunta a Mercedes? Aprovechenla que ahorita viene de buenas. Ay, ¿qué pasó? Yo le puedo preguntar. Claro. Claro, Anel. Ah, mira, no, mira, aquí ya salió la señora Samira, que La quiere, señora Sami está levantando la no mano. sé si quiere reactivar tantito su audio o escribir. También Alejandra Pérez, anotan en la lista, ella también quería preguntarse. Ah, ok, Ok, perfecto. gracias. Señora Sami, adelante. Buenas tardes. Sí, con relación a eso último que comentó la expositora, muchas gracias. El asunto es la indiferencia como violencia. Pues obviamente que todos la hemos pensado, pero jamás había escuchado que, buenas tardes, jamás había escuchado que la consideraran así, una violencia. ¿De qué manera podemos acercarnos con las personas para plantear las necesidades que se tienen en un espacio? Todos identificamos las violencias que ocurren. En algún momento, cuando había clases, llegamos a pensar los vecinos en que podría ser una buena idea, las que somos madrugadoras, estar pendientes del recorrido de los niños hacia la parada de camión, porque pues se daban situaciones de exhibicionistas. Llegamos a encontrar en el parque evidencias de que había habido una violación por el sonido de gente que ya había llegado a escuchar, pero nunca lo pudimos comprobar. Y llegamos a tener también situaciones de asalto muy temprano por la mañana. Entonces, algunos vecinos llegamos a pensar que podría ser una alternativa, las que madrugamos, estar pendientes del recorrido de las criaturas hasta las paradas de camión. Sin embargo, como idea suena bien, pero acercarnos a las personas para que pudieran hacer esa misma dinámica de apoyo, de acompañamiento, lo llamamos así, ya no fue posible, no se logró. ¿Pudiera darnos usted una idea de cómo se pudiera, cómo llamarlo? Pues afinar ese plan, o si le parece que pueda funcionar. Claro que pueden funcionar, esa iniciativa es buena. ¿Cómo se pueden organizar? Bueno, si ya hay un grupo, si son 2 o 3, pueden empezar a hacer convocatorias, ¿no? De si tú eres un padre o madre de familia que te levantas 6 de la mañana, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Y para tener un recorrido seguro para que tu hijo llegue sano a la escuela, ¿no? Hagamos guardias rotativas, ¿no? Te invitamos, hay que hacer las asambleas, llamémosle de esa manera, o juntas vecinales, para ponerse de acuerdo y llegar a estos acuerdos simbólicos, ¿no? Bien organizados, sin ningún problema. Ahora yo que les invito a ver qué es lo que encuentran, precisamente como decías, vimos en el parque o en algunas calles, ¿no? Como esta parte de cuáles son las más propicias y el por qué son propicias para personas que son exhibicionistas, para que haya un asalto, una agresión, etcétera. Bueno, sabemos que ya tienen cierta edad los niños, saben llegar y todo, pero la verdad es que no, la gente en mi época, porque sí, yo no
Yo creo que soy de las más jóvenes porque acumulo juventudes junto con Memo, junto con Enrique, somos los más jóvenes de las caritas que yo veo aquí porque llevamos más juventudes acumuladas. Entonces, yo paso el 5º piso, ¿no? Yo acabo de llegar ya a los 50. En mi época a mí sí me mandaban de que yo me fuera solita a la primaria, o sea, me mandaban mi sándwich y todo, y a partir de los 7 años, ándele, y los vecinos me conocían, me saludaban, y ellos me cuidaban. Había más esa conexión. Hoy no la hay, por eso es que es considerada la indiferencia una violencia. Dejas y cometes, o se puede cometer una conducta antisocial que puede derivar en un delito por la omisión de otro, ¿ok? Entonces se tienen que organizar, nosotros le llamamos comités de vigilancia natural, es decir, quienes están temprano, están los señores del periódico, de los jugos que venden tortas, etcétera, y llegar a estos acuerdos, quienes pueden ser los ojos y vigilar y estar al pendiente y llamar si se necesita la autoridad, cuidar o estar dispuestos a intervenir por la seguridad de esos niños, aunque no sean los propios, pero tiene que haber esa voluntad, es una cuestión de voluntades. Entonces, yo sí les invito a que hagan esta junta, a que caminen las calles, a que hagan la marcha exploratoria en el parque, en las calles, ¿no? Con el cuestionario y de preferencia que convoquen a alguien que sepa de esta metodología. Yo los puedo asesorar para que la puedan hacer, porque tiene su chiste saber hacerlo, y para que vayan rompiendo ese hielo y se vuelvan a conectar las personas. Por eso yo hablaba que un gran reto es la conectividad. Y no hablaba yo de la conectividad electrónica como en la que estamos hoy, sino la conectividad social, ¿no? Entonces, de que se puede. Cuesta trabajo, claro que sí, pero sí se puede. Ok, muchísimas gracias, Mercedes, por tu respuesta a la pregunta de la señora Sami. Tenemos más preguntas en el chat, Anel, y teníamos también una participación Sí, antes, Alejandra, no sé si... Alejandra, que se había enlistado, y ahorita pasamos con Carmen, con Luna, y hay un comentario de Jorge. ¿Está por ahí? Alejandra Pérez levantó la mano hace un momentito, adelante. ¿No? ¿Ya no? No, ya no. Ok, pasamos a la pregunta, Anel, y en caso de que Alejandra quiera participar, te vuelve a levantar la mano y con gusto le damos espacio. Ok, Carmen Muñoz nos pregunta qué hacer cuando los vecinos no quieren apoyar a los demás vecinos. Yo coopero poniendo plantas en mi espacio porque tenemos un espacio libre. Ahí es solamente invitándolos, que vean los beneficios, que hagan actividades en conjunto, que vean que si se quedan al margen, que si se van sumando cada vez más vecinos y ellos se quedan al margen de los beneficios que ustedes puedan llevar a la comunidad, al barrio, a la colonia, etcétera, ellos van a quedar al margen y no se van a ver beneficiados. Es de la forma en que terminan participando, y si no participan al 100%, por lo menos sí se preocupan en estar informados qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer. Porque normalmente son los primeros en criticar cuando llegan la autoridad municipal o alguna organización civil, si van a hacer alguna actividad, y es que a mí no me avisaron que iban a hacer un torneo y cerraron las calles y iban a hacer una carrera o X, ¿no? Entonces es mantenerlos informados, es literal, llénenlos de información, infórmenles para que no haya esa parte de que no les digan que no los están invitando y que no les están informando. Hay gente que es muy individualista, pero ya cuando ve los beneficios, cuando ve que cada vez más va creciendo esta parte de comunidad y que se van uniendo, participan, solito se da. Por eso les dije, si cuesta trabajo, no es de la noche a la mañana, no querramos que a las 2 semanas y con 3 comunicados o ya va a participar, no. Cuesta trabajo, pero sí se logra. Gracias. Reyes Luna nos comenta también qué podemos hacer para lograr que más vecinos se integren a restaurar el parque y lograr que las personas no destruyan el trabajo que se está haciendo. Ahí importante quienes participen en la recuperación del parque, por ejemplo, o hicieron poda o limpieza,
Es muy válido que también pudieran establecer como a veces hasta una pequeña cuota de recuperación de 5 pesos, se organicen para estar vigilando el espacio, y sí detener de, oye, si no, pues falta tu cuota, ¿no? Ah, no, entonces hacemos una lista de los que no participaron. En el momento en que hay que también saber señalar, no tiene que ser agresivo, porque si no también caemos en una conducta antisocial, pero en el momento que se exhibe de alguna manera y lo señalas no tan positivamente o que ellos se sienten vulnerados, es cuando ay, ¿yo por qué? Es en ese sentido en el que van a, por lo menos, ¿no? Participar y tampoco tan, vamos a decir, tan despreciativamente a los que lo están haciendo. Pero la otra parte que dices, que no destruyan el trabajo de los demás, ojo, tienen que tener vigilantes ahí y que digan que acordó la mayoría es decir, no tienen que estar legalmente constituidos como una organización vecinal, simple y sencillamente que haya acuerdos, que firmen una especie de asamblea, de convenio ustedes, porque eso es válido en determinado momento ante las autoridades municipales y hasta para una cuestión de mediación, y que digan, pues, si destruyes y te vemos, te lo vamos a cobrar. ¿Por qué? Porque es el trabajo de todos, todos estamos poniendo, el trabajo de todos representa dinero, el tiempo también y los materiales que donemos también. Entonces, pónganle un costo a todo lo que están haciendo los que se están organizando. ¿Y por qué? Porque, no, es bien bonito disfrutar, ¿no? Sin querer dar nada. Entonces pues para que tengas derecho a esto, pues también tienes que aportar, como te digo, a lo mejor no en esta, sino en el siguiente mantenimiento le tocará a otros. Y entonces empiecen a hacer esta parte de comunidad organizada, es lo fundamental. Pónganse una especie de reglamento, unos principios, valores, y que vayan teniendo esta parte también de liderazgos y acérquense con los líderes que reconoce la mayoría de la comunidad. Lo que yo les decía, estas familias que llegaron y fundaron las colonias, el barrio que se han ido quedando y que siempre hay un Pepito, ¿no? Un don Memo que, pues es que don Memo y su familia son de aquí, se les respeta. Es decir, hay estos liderazgos morales de la zona. Acérquense con ellos. Ok, muchas gracias, Mercedes. Tenemos otras preguntas en el chat, pero te comento que Alejandra solamente estaba agradeciendo la participación y te quería decir muchas gracias, ¿no? Continuamos, Anel, con la siguiente pregunta, por favor. Nos había puesto como que una pregunta a Ariana, pero creo que ya se respondió con lo que había comentado Mercedes, porque dice que ellos también que tienen una problemática en el parque y quisieran integrar a más personas. Así pero es. Creo que ya se respondió con la anterior. Podríamos pasar a esta. ¿Pasamos con la otra? Samira y Claudia, las dos preguntaron lo mismo sobre la marcha exploratoria, que si los puedes guiar en esa metodología o a lo mejor no sé si les das unos... La marcha exploratoria, lo que es reconocimiento del parque, hay preguntas específicas, hay un formato, pero lo ideal es que la primera marcha que hagan, sí la hagan acompañada de alguien que ya es experto en la metodología. Por eso les digo yo con mucho gusto, si me invitan, podemos hacer como una agenda y podemos abarcar varias cosas, con mucho gusto, por supuesto, porque es importante que yo les enseñe que empiecen a desarrollar qué ver. Porque como ustedes ahí viven, es decir, ponernos estos anteojos CERTED que nosotros le llamamos, es más fácil que nosotros que no vivimos ahí, que somos los extraños, vamos a observar cosas que ustedes ya han normalizado. Entonces, y ya al momento de que estamos más abiertos a ver cosas que normalmente no veíamos, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces ya ustedes se empiezan a convertir en replicadores y ya va a llegar un momento en el que ustedes solitos lo van a hacer. De hecho, esa es nuestra misión que nos hemos puesto, esa es nuestra visión de querer hacer replicadores, por eso hablamos del nativo experto. Queremos entrenar a cada nativo experto de cada lugar, pero con mucho gusto les hago llegar el formato para que lo lean. Yo sé que Caro, Anel, Memo conocen un poco de la metodología, aunque no son expertos en CERTED, y a lo mejor podemos hacer una agenda y con mucho gusto. Claro, podríamos planear posteriormente alguna capacitación
que sea pues muy específica sobre la marcha exploratoria. Si a ustedes les interesa realizar este proceso, ¿no? Este paso de la metodología que es parte de CEPTEL. ¿Tenemos alguna otra pregunta en el chat? No, ¿verdad? De hecho, ya son las 8 de la noche, ya es hora de cerrar la sesión. No sé si les gustaría a alguien más, como último comentario, levantar la mano y expresar algún comentario o bien hacer una pregunta hacia Mercedes. Sería la pregunta cierre. Ok, ahí nos está levantando la mano Rocío Rojo. Con gusto puede abrir el micrófono y adelante, le escuchamos. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Mira, lo que pasa que nosotros en su momento pusimos plantas en nuestro jardín y en un área verde. Ahorita con la pregunta que si cómo le hacían porque la gente destruye y todo esto. Bueno, a nosotros nos sacaron 3 plantas del dichoso jardín que habíamos puesto nosotros. Bueno, ¿qué hice? Pues aparecieron las plantitas en la casa de una de las señoras, vecina de nosotros. Educadamente fui a su casa y le dije, vecina, con todo el respeto que te mereces, tenemos la inquietud, todos los vecinos, que pues sacaste las plantas de nuestro, pues de allá, le digo, del jardín que pusimos y que hemos estado regando y que somos responsables de regarlo y de, no, dices que se estaban secando. Vecina, ¿cómo va a ser posible, le digo yo, que se sequen 3 plantas y el resto de las plantas? No. Bueno, le digo, mira, no pasa nada, te la vamos a dejar pasar por esta ocasión. Pero si vuelve a suceder, con la pena, vamos a ir con la municipal, a la policía municipal y a quien resulte responsable. No, no es en tono de peleito, no es, simplemente si se estaban secando, las hubieras regado. Lo dudo mucho, le comento, pero no creo que se hayan estado secando porque nosotros estamos al pendiente, pues. No, dice, está bien, no se preocupen, que yo les voy a ayudar a regar. Es que de eso se trata, vecina, digo, de sumar, no de estar restando. Y pues ya hicimos, pues de hecho nunca hemos estado peleados, ni mucho menos. Ya hicimos pues ya dije, no, ya se sumó a cooperar con la regada de las plantas, cosa que no estaba haciendo la señora, pues. Entonces una cosa es como dice aquí la doctora, la expositora, que nos acerquemos con el diálogo. O sea, todos podemos, o sea, con el diálogo pacífico, o sea, sin pleito, sin nada, simplemente aclararle que somos nosotros los responsables de dicha área y que nos gusta que se vaya sumando más gente porque así nos dejan menos responsabilidad. Entonces le digo, es que ustedes pueden regar, nosotros tenemos la llave, de hecho yo estoy encargada de la llave de una caseta que tenemos donde guardamos, hemos estado comprando herramientas para barrer, o sea, manguera, o sea, cosas pequeñas que se pueden decir, pero que son necesarias. Digo, cuando ocupes la manguera, y ya sabes dónde vivo, yo tengo la llave para que vayas y riegues. No, que sí, que muchas gracias y que ya no se preocupen, dice. Ok, le digo, muchas gracias a ti por tu atención. Gracias, le digo, ya. Y pues ya, haz de cuenta, fue un diálogo pacífico, pues. Y pues ese es mi comentario. Gracias, Rocío, gracias. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Y de eso nos estuvo hablando en toda su plática Mercedes, sobre el mantener esta buena comunicación con los vecinos, tratar de ser cordiales, aunque haya restado por alguna acción, pues ahora ya suma, ¿no? Y eso es lo interesante de todas las comunidades y todos los vecinos, de todas las conexiones que puedes hacer con tus vecinos. Mercedes, no sé si te gustaría dar un comentario final para cerrar la sesión de esta noche. Pues como ya saben, un café en el parque una vez al mes, y hoy nos tocó tener a Mercedes Escudero, experta en el tema de delito, o sea, de delito, pero
hacer un diseño ambiental para prevenirlo, ¿no? Así es. Bueno, pues solamente decirles que creo que van muy bien. Es la prevención social de la violencia y la delincuencia. Créanme que es mucho de sentido común y la metodología que yo represento, que es la prevención del crimen o del delito a través del diseño ambiental, se enfoca en eso. Nos enfocamos en las personas, en la construcción social, en la obra de confianza. Los felicito por llegar precisamente a hacer esa parte del acuerdo, del diálogo, pero en el momento que se evidencia algo es cuando la otra persona dice, ah, caray, me quiero ver beneficiado, entonces participo, ¿cómo le hago? Y es ahí donde empezó un proceso de reconciliación. Entonces, de verdad, felicitarlos, Memo, Caro, Anel, a todos los que, a Griselda, a todos los que están en esta organización y que se están preocupando. Yo sé que su centro es el parque, porque además el parque viene a ser el corazón luego de la identidad de la colonia, del barrio, de la zona, porque ahí es donde nos damos la oportunidad de convivir un poco más y hay más afluencia de personas. Pero hagan un paseo, hagan de sus calles el paisaje completo para que el corazón que es el parque todavía tenga más relevancia. Y de verdad yo los invito a que sigan caminando las calles y a que se reconcilien socialmente, porque lo que necesitamos cada vez más es esta conectividad social y el darnos la oportunidad de tomarnos este café en el parque, pero que sea diario, saludando al vecino, ¿no? Siendo cordiales, de verdad que esa parte nos va a dar mucho reconocimiento y nos va a dar mucha satisfacción personal. Va a quedar en el otro si te contesta el saludo, no tal vez, pero créanme que esa parte de las necesidades humanas psicoemocionales, yo saludo a todo el mundo y luego me voltean a ver si como diciendo, esta señora está loca, ¿no? Entonces necesitamos muchos loquitos como los que estamos aquí para tener ciudades más seguras. Muchas gracias.